El problema 3 dice, un trozo de alambre de longitud L se corta en dos partes. Una de esas partes se doblará en forma de un círculo y la otra en forma de cuadrado. ¿Cómo debe cortarse? O sea, ¿en qué lugar debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas, tanto del cuadrado como del círculo, resulte mínima? La suma de las áreas resulte mínima. Más allá. Bueno, entonces tenemos un alambre de longitud L y en cierto punto, que yo voy a considerar X, voy a producir el corte. De esa X, de ese lado, voy a formar el círculo. Quiere decir que mi círculo va a tener un perímetro X. O sea que X va a ser igual a 2pi por R. Y el cuadrado voy a formar con el resto del alambre, que sería ¿cuánto? Sería L menos X. O sea que L menos X sería el perímetro de mi alambre, que sería 4 veces el lado del cuadrado, que sería su perímetro, sería igual a L menos X. L es una constante, porque es la longitud del alambre, y X es mi incógnita, donde voy a cortar. ¿Qué yo quiero? Yo quiero que la suma de las áreas sea mínima. Entonces, ¿cuál es la suma de las áreas? Área del cuadrado más área del círculo sería pi por radio al cuadrado más lado al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale el radio? El radio vale x sobre 2pi. O sea que la suma de las áreas yo voy a representar como S más. Va a ser pi por, reemplazo el radio, que es x sobre 2pi. X sobre 2pi al cuadrado. Más el lado del cuadrado, que sería L menos X sobre 4. L menos X sobre 4. Esa entonces es mi función de suma de áreas, que ya está escrita totalmente en función a X. También está escrita en función a L, pero L es una constante para mí, así que no hay problema. Y eso es lo que quiero que sea mínima. La suma de las áreas tiene que ser mínima. O sea, esta función quiero que tenga su mínimo valor. Y para eso voy a derivar. Derivo en función a X, evidentemente. Va a ser, esto termina siendo, voy a escribir un poco mejor esto, va a ser X al cuadrado sobre 4pi. 2pi al cuadrado va a ser 4pi cuadrado y este pi con este pi se simplifica, entonces me queda pi abajo. Y arriba esto es L menos X al cuadrado sobre 16. Entonces eso es lo que voy a derivar. 4pi es una constante, así que derivo X al cuadrado va a ser 2X sobre 4pi. Derivo la otra función. Bajo el exponente 2 por L menos X por la derivada de la función interna. La función interna es L menos X. Para mí L es una constante, su derivada va a ser 0. Y la derivada de menos X va a ser menos 1. Entonces la función un poco más ordenada me queda de esta manera. X sobre 2pi menos L menos X sobre 8. Quiero que esa suma de áreas sea mínima, así que eso igualo a 0. Me queda entonces x sobre 2pi es igual a L menos X sobre 8. Puedo simplificar el 2 por el 8 y queda 4x es igual a pi L por pi x. Pasé el 4 multiplicando acá y el pi distribuí en L menos X. De esa manera me queda 4 más pi por x es igual a pi por L. O sea que x va a ser pi sobre 4 más pi por L. Y ese es el valor que tiene que tener la x, que sería
a qué fracción de toda la longitud del cable, del alambre, voy a cortar. Numéricamente hablando, eso tiene un valor de 0,44 aproximadamente. 0,4399 L. 0,44. ¿Cómo yo puedo probar que esto sea un máximo? O sea, perdón, un mínimo. Derivar esto va a ser bastante sencillo, no es una función muy complicada mi primera derivada, así que voy a usar la segunda derivada como criterio. Vuelvo a derivar esa función, mi segunda derivada. La derivada de x sobre 2pi sería 1 sobre 2pi. La derivada de x es 1, ¿verdad? Menos la derivada de L menos X sobre 8. La derivada de L es 0 y la derivada de menos X es menos 1. Entonces es menos 1 sobre 8. Quiere decir entonces que acá me queda 1 sobre 2pi más 1 octavo. Que si bien el valor no tiene importancia, sé que es positivo. O sea que si mi segunda derivada me salía un valor positivo, quiere decir que ese punto es un mínimo. O sea que efectivamente ya comprobé que esto me produce una suma de superficies, una suma de áreas mínima. Y ese es el punto donde hay que cortar en el alambre.